episodio número 2914. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la santa palabra de Dios. Y en esta ocasión, la lección número 13, el Señor resucitado. La semana pasada estuvimos escuchando a nuestro hermano Omar Medina con su asesor teológico, Humberto Méndez, en la lección número 12, juzgado y crucificado. Y esta semana, como bien ya les mencioné, estamos en el cierre de este tercer trimestre para los meses de julio, agosto y septiembre. Precisamente, esta semana, esta lección tiene como texto a memorizar Marcos capítulo 16 y el versículo 6. Pero él les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno, que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Ahí está lo que dice Marcos capítulo 16 y el versículo 6. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el maestro y cada uno de nosotros los alumnos, a fin de poder no solamente entender, captar el mensaje, sino también ponerlo en práctica para tu honra y tu gloria. También bendice a cada familia representada y que este estudio provoque un antes y un después de manera positiva en nuestras vidas y en la de todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Regocijo en la resurrección. Esa es la parte que vamos a abordar más adelante, que tiene que ver con el domingo, pero entrando primero a la introducción del sábado. La crucifixión de Jesús fue un oscuro fin de semana para los discípulos, mientras no solo lidiaban con la muerte de su maestro, sino también temían por su propia vida, tal y como lo establece Juan capítulo 20 y el versículo 19. En Marcos capítulo 16, el último capítulo del Evangelio de Marcos, veremos lo que sucedió tras la muerte de Jesús. Consideraremos en primer lugar el momento en que ocurrió la resurrección de Jesús y por qué las mujeres fueron al sepulcro ese domingo de mañana. Los adventistas hemos evitado a veces referirnos a la mañana de la resurrección porque es usada erróneamente para apoyar la presunta sacralidad del domingo. Entiéndase por sacralidad como santidad. Veremos, en cambio, que podemos regocijarnos por la resurrección ocurrida aquel domingo, a pesar de la teología errónea que desafortunadamente ha surgido a partir de ello. Porque honestamente, una cosa no tiene que ver con la otra. Cuando uno celebra la resurrección, no necesariamente está también incluyendo el error que se ha popularizado de que por eso hay que obedecer al Señor en domingo o celebrar el domingo o guardar el domingo. Nada de eso. Nosotros podemos celebrar la resurrección independientemente de esa teología errónea que hay en torno a esto. En segundo lugar, la lección explica los primeros versículos
de Marcos capítulo 16, vinculando este texto con un tema presente en todo el libro. El estudio correspondiente al lunes y al martes se ocupará de estos conceptos. En tercer lugar, como conclusión de nuestra lección semanal, las lecciones del miércoles y del jueves examinarán el resto de Marcos capítulo 16 y considerarán la misión que este texto nos propone. Este estudio concluirá desafiando al lector de Marcos a llevar el Evangelio al mundo entero. Y de esa manera, ya agotando la parte del sábado, pasamos propiamente a la parte del domingo, regocijo en la resurrección. Se nos invita de inmediato a leer Marcos capítulo 15, los versículos del 42 al capítulo 16 y el versículo 6. Marcos capítulo 15, versículos 42 hasta llegar al capítulo 16 y el versículo 6 para responder a la pregunta: ¿qué ocurre aquí y por qué esta historia es tan relevante para el relato de la resurrección? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Marcos capítulo 15, versículos 42 hasta el capítulo 16 y el versículo 6. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándolo, lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el cual fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Ahí está lo que dice Marcos capítulo 15, desde el versículo 42 hasta el capítulo 16 y el versículo 6. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué ocurre aquí y por qué esta historia es tan relevante para el relato de la resurrección? Aquí lo que ocurre es básicamente cómo José identifica el problema en el que no iban a tener dónde enterrar a Jesús, y de hecho ni siquiera el cuerpo se lo habían dado, hasta que le surge la brillante idea de reclamarlo, y es así como se prepara todo el ambiente para él poder enterrar a Jesús en una tumba que precisamente comentan algunos autores, algunos escritores, incluyendo en el libro El deseado de todas las gentes, de que era su propia tumba. Lo interesante es que José es un elemento clave, junto con las mujeres que luego van el primer día de la semana, y entonces, sin saber qué iba a pasar, ellas van y ven la piedra removida, y cuando ven a este hombre, entonces un joven con una ropa blanca, ellos no sabían que era un ángel, pero lo interesante es que este ángel les dice que no estaba ahí,
que podían verlo, o sea, ver el lugar donde le habían puesto, pero que ya Jesús había resucitado. Es muy relevante este relato porque identifica todo el proceso o algunas partes importantes de cómo fue que realmente sucedieron las cosas. Los escritores de los 4 evangelios coinciden en que Jesús murió en el día que identifican como la preparación. La mayoría de los comentadores extienden la expresión como una referencia al período que se extiende entre el atardecer del jueves y del viernes. Jesús murió el viernes de tarde y fue sepultado antes de la puesta de sol. Durante el sábado descansó en la tumba. Y es muy interesante esto de que Jesús, aún en el sábado, también descansó, aún en medio de su muerte, en medio de haber dado su vida, también obedeció el día de reposo. También lo hicieron todos sus discípulos, y vueltas prepararon aromas y perfumes, pero reposaron el sábado conforme al mandamiento, tal y como lo establece Lucas capítulo 23 y el versículo 56. Algo que habría sido extraño si Jesús hubiera disminuido la obligación de guardar el 4º mandamiento o si así lo hubieran entendido ellas. Así que ni Jesús violó el sábado, ni tampoco sus seguidores. El sábado de noche, las mujeres compraron especias y fueron el domingo de mañana al sepulcro con la intención de completar el procedimiento funerario acostumbrado. Por supuesto, Jesús no estaba allí. Desde tan temprano como en el siglo II, el cristianismo consideró significativo el hecho de que Jesús resucitó en domingo. Esto se convirtió en el fundamento de la presunta sacralidad, entiéndase, la presunta santidad del domingo. Pero eso es lo que el Nuevo Testamento enseña. Vayamos a Colosenses capítulo 2, los versículos del 10 al 12. Colosenses 2, del 10 al 12, para responder a la pregunta: ¿cuál es el memorial de la resurrección de Jesús según el Nuevo Testamento? Colosenses capítulo 2, versículos 10 al 12. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahí está lo que dice Colosenses 2, del 10 al 12. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cuál es el memorial de la resurrección de Jesús según el nuevo mandamiento? Aquí lo que se está resaltando es que fuimos bautizados en su bautismo, fuimos también resucitados en su resurrección, de manera que lo importante de la resurrección es que también resucitamos en Él, o sea, que estamos incluidos en ese sentido, no en que hay un domingo que ahora debemos guardar o nada por el estilo, sino que Jesús estaba nada más y nada menos que incluyéndonos en su muerte y en su resurrección. No hay una sola palabra en la Biblia que sugiera la sacralidad del domingo como un recordatorio de la resurrección. Es recordatorio del bautismo, tal y como lo dice Romanos capítulo 6, versículo 4, Romanos capítulo 6 y el versículo 4, porque fuimos sepultados junto con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Ahí está lo que dice Romanos 6:4 como una referencia directa de lo que es
la resurrección. La resurrección es un símbolo de la muerte al pecado, de la muerte por medio del bautismo, la muerte líquida, en esa tumba líquida, y entonces cómo uno resucita, cómo uno sale del agua, es un símbolo de la resurrección. Independientemente de la teología errónea acerca del culto dominical, debemos, como adventistas, regocijarnos por la resurrección de Jesús ocurrida el domingo de mañana. Jesús ha triunfado sobre la muerte en virtud de su muerte y resurrección, y es gracias a esta que estamos seguros de nuestra propia resurrección. Al final se hace la pregunta: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos regeneró para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, tal y como lo dice Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 3. Observa la certidumbre que tenía Pedro acerca de la resurrección de Jesús. ¿Cómo podemos nosotros tener esa misma certeza? Acompáñame una vez más a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí está lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 3. Pero antes de responder esta pregunta, antes vamos a escuchar directamente el comentario teológico que nos trae para el día de hoy el doctor y pastor Franklin Martí, quien precisamente va a ayudarnos a dar respuesta a esta interesante pregunta de cómo podemos tener esa certeza. Pues aquí este comentario titulado Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienvenido, pastor y profesor. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos regeneró para una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ante este pasaje bíblico está la pregunta siguiente. Observa la certidumbre que Pedro tenía acerca de la resurrección de Jesús. ¿Cómo podemos nosotros tener esa misma certeza? Contestar esta pregunta se hace un poco difícil en el sentido de tener la misma certeza. Me explico. Pedro vio. Nosotros no hemos visto la resurrección de Jesucristo. En este caso, el apóstol Pedro tuvo la misma certeza después de pasar por una gran incredulidad. De paso, esa incredulidad fue hecha bien notoria con el mismo Tomás. Cuando a Tomás le contaron de la resurrección de Jesús, él dijo: si no veo sus manos, sus pies, su costado atravesados, no voy a creer. Jesucristo, sabiendo todo esto, pues se presentó ante sus discípulos, y a Tomás se le presentó especialmente. Y Tomás entonces dijo: Señor mío y Dios mío. Esto es lo que está en Juan capítulo 20, versículo 28. Y Jesucristo dice: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Este es el caso de nosotros, los que no hemos visto y hemos creído. Es un asunto de certeza, es un asunto de fe, porque bien lo dice Hebreos capítulo 11 y el versículo 1. Allí nos dice el apóstol que la fe es la certeza de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. De ahí que en este caso, cuando hablamos
de fe. Nosotros tenemos certeza en lo que esperamos, pero también demostramos convicción en lo que no hemos visto, en lo que no vemos. De ahí que en el caso de la resurrección de Jesucristo, no necesitamos que se nos demuestre teológicamente, y tampoco necesitamos que se nos demuestre de forma científica, o aun que se niegue de forma científica. Lo que necesitamos es fe. El asunto de la certeza es un poco problemático por el hecho de que en la certeza nosotros tenemos que demostrar. La fe no se tiene que demostrar. Pedro podía demostrarlo porque Pedro vio. Nosotros no podemos demostrarlo, no hemos visto. Por lo tanto, nosotros caemos en el grupo que Jesucristo le dijo a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gloria sea a nuestro Dios. Muchísimas gracias, pastor, por este tremendo comentario y por ayudarnos a esclarecer este asunto de la certeza, de lo que dice Pedro y todo eso. Así que ahora yo creo que estamos más que preparados para responder a esta pregunta. ¿Cómo podemos tener nosotros esa misma certeza? Ya el pastor explicó que es imposible que tengamos la misma certeza porque Pedro vio la resurrección. Pedro estuvo con Jesús luego de haber resucitado y nosotros no tuvimos ese privilegio. Pero aunque no tuvimos ese privilegio, esa bendición, sí tuvimos la otra, y es la que se dice en el mismo comentario, como tiene el título, y que también se encuentra en Juan capítulo 20 y el versículo 29, donde dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que nosotros, aunque no podemos tener esa misma certeza que tuvo Pedro, también podemos ser bienaventurados, porque no vimos y creímos. Y no solo eso, sino también sentimos. O tú no sientes el poder de Dios en tu vida, cómo Cristo te dirige, cómo Cristo te bendice. Yo lo siento. Y si tú no lo sientes, te invito a que le hagas a Dios la pregunta, a que le des a Dios la oportunidad de que se pueda hacer sentir en tu vida. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que podemos tener regocijo en la resurrección, que no hay ningún pecado en celebrar esto, que el pecado estaría en creer que la resurrección es un símbolo de la santidad del domingo, sino todo lo contrario, es un símbolo del bautismo. Así como Cristo murió, fue sepultado, así también la persona cuando se bautiza, cuando tú y yo fuimos bautizados, y así lo fuimos, entonces también estamos muriendo con Cristo. Y cuando subimos del agua, entonces estamos resucitando con Él. De manera que hay regocijo en la resurrección y hay regocijo en el bautismo, sabiendo que de la misma manera Cristo nos ha resucitado. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad maravillosa de poder estudiar tu palabra y de entender este tema tan profundo, pero a la vez tan sencillo. La resurrección es sumamente crucial para nuestra salvación y es por eso que te agradecemos por haber hecho la invitación inclusiva y por habernos resucitado en Cristo. También te pedimos, oh Dios, que nos ayudes para poder celebrar esto, no solamente con aquellos que ya conocen, sino también con aquellos que todavía no han escuchado de este tema, no han tenido esta claridad de la salvación, especialmente nuestra familia, compañeros de trabajo, amigos, que cualquier persona que nos rodee pueda también regocijarse
en esta esperanza. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este lunes 23 de septiembre. La piedra fue quitada. En el marco de esta lección número 13, el Señor resucitado, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 16 y el versículo 6. Pero Él les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno, que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Marcos capítulo 16 y el versículo 6. Y así como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Recuerden que pueden hacerlo vía WhatsApp al 484-838-8989. Una vez más, 484-838-8989. Y también al correo electrónico omarmedina113@me.com. Omar Medina, todo pegado, 113@me.com. Ahí pueden enviarnos sus diferentes preguntas, interrogantes, o también algún comentario, algún audio de 1 minuto o menos de 1 minuto, dando el testimonio de cómo estos audios le están sirviendo de ayuda. Recuerden también colaborar con este proyecto que tenemos de los 200 donantes, y a través de la página de Patreon estamos recibiendo esos donativos. Aquellos que están siguiéndonos a través de el YouTube pueden también ver el enlace y de esa manera entonces hacer el donativo, o también comunicarse directamente a las vías ya mencionadas para así tener más información al respecto. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.